Dios les bendiga nuevamente. Gracias a Dios por su presencia y su bendición en la alabanza. Y bueno, vamos a continuar estudiando hoy el libro de Jueces en un tema que hemos titulado El olvidado que se hizo líder, en referencia al principal juez, de los cuales vamos a hablar el día de hoy. De hecho, vamos a tocar a tres, pero uno en especial. Dios le da una longitud amplia a su vida y queremos describirlo para que Dios sea el que nos hable y nos ayude. Y vamos a hacer una oración juntos para pedir la bendición de Dios. Padre bueno, te pedimos de tu Espíritu, Señor, que tú seas quien vengas, nos ayudes, nos instruyas. Cuánto necesitamos de ti, Señor, y no del hombre, Señor. Ven tú a hablar a nuestros corazones, bendícenos a través de tu palabra. Queremos oír tu voz. Amén. Amén. Muy bien, vamos a poner en la imagen un resumen de los 12 jueces de Israel. Al igual que había 12 tribus y 12 apóstoles, hubo 12 jueces que vienen en el libro de Jueces en Israel. Y esos jueces tú los puedes ver listados en la imagen, y en color gris vienen los que no vamos a ver en esta ocasión, y color blanco resaltado los que vamos a estar revisando. El primero de ellos fue Otoniel, después Ahod, luego Samgar, después Débora y Gedeón, el número 5. Y esos ya los estudiamos. El día de hoy vamos a ver a Tola, Jair y Jefté, los jueces 6, 7 y 8. Y más adelante vamos a ver a los siguientes, que es Ibsán, Elón, Abdón y Sansón. Y bueno, vamos a empezar con el primero de estos tres que vamos a estudiar hoy, Tola. En Jueces 10, versos 1 al 2, si me acompañas, si va a aparecer en la pantalla, dice: Después fue Abimelech y se levantó para librar a Israel, Tolá, hijo de Fúa, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años, y murió, y fue sepultado en Samir. Aquí Tolá es un juez menor, o así se le describe porque no se habla abundantemente de él. Sin embargo, Dios lo consideró un juez y tuvo una participación importante, dejó una huella. Su nombre significa gusano, sin embargo fue mucho más que esto, porque encontró su fuerza en Dios. Y se cita el nombre de sus antepasados entre los descendientes de Jacob en Egipto. En Génesis 46, verso 13, dice la Biblia: los hijos de Isaacar, Tolá, Fúa, Job y Simrón. Y ahí viene como una persona descrita, algunos de sus antepasados, de los cuales repitieron el nombre en él. Pertenecía a la tribu de Isaacar, que se describe más adelante en la Biblia como una tribu donde había hombres muy valientes. Y él evidentemente supo inspirar a su descendencia una búsqueda que terminó convirtiendo de los que vinieron detrás de él en seres fuertes, poderosos, valientes, que ayudaron a la restauración del rey David más adelante, muchos años después, pero los descendientes de este juez apoyaron en esa restauración enorme que Dios trajo. Vamos a ver un texto al respecto en 1 Crónicas 7:2, dice: los hijos de Tolá, Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Gibsam y Semuel, jefes de las familias de sus padres, de Tolá fueron contados por sus linajes en el tiempo de David, 22,600 hombres, muy valerosos. Fíjate qué hermoso es tener una persona que deja buena influencia en su descendencia y que mucho más allá de lo que nos imaginamos, nuestro testimonio puede ayudar a nuestros hijos, nuestros nietos y los muchos que puedan venir detrás de nosotros. Y bueno, no se menciona mucho más de él, pero lo importante es que no hubo un periodo de apostasía cuando él estuvo. Entonces estos años que él estuvo juzgando a Israel, los 23 años, no hubo apostasía, no hubo idolatría, no hubo desvíos, y por lo tanto debió de haber hecho un buen trabajo este juez. Tampoco hubo batallas espectaculares o un carácter especial que Dios nos quisiera resaltar, pero es de destacar que supo guardar de alguna manera al pueblo para que no hubiera desvíos más grandes. Y era el tipo de una persona discreta, cuidadosa de su nación, que velaba por su pueblo, que lo cuidó, que lo amó. Un hombre casi anónimo que hizo mucho bien, que se dedicó a librar a Israel
no tanto de opresiones externas o de batallas muy grandes, sino a lo mejor de sí mismo, del pecado, de los desvíos de Dios, y que murió después de darle a la nación 23 años de paz, y lo siguió fue sepultado en Samir, y lo siguió después Jair, que es el siguiente juez. Y lo vamos a leer en los versos 3 al 5 de Jueces 10. Dice: tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Él tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenían 30 ciudades, las cuales eran llamadas las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Jair quiere decir: esto es mi luz. Él era natural de Galad, de la media tribu de Manasés, al otro lado del río Jordán, y tuvo 22 años de judicatura, muy similar a Tolat. Su familia, una familia amplia con 30 hijos, cada uno tenía su propia casa, y parece que tenían una dignidad especial, compartían estilos en la forma en la que ellos se desenvolvían, y tenían una influencia sobre las ciudades en las cuales ellos estaban, tanto que le llamaron las ciudades de Jair. Tenían una unidad familiar que los caracterizaba. Y durante el periodo de Jair, que tampoco se menciona mucho más que este par de versículos que acabamos de leer, o 3 versículos que leímos, no hubo tampoco una apostasía declarada, y fue básicamente levantado para librar a Israel de sí mismo. Y mientras él estuvo vivo, logró evitar que hubiera apostasías, que hubiera desvíos, que hubiera más problemas. Y Dios usó ampliamente a este hombre, aunque tuvo una participación como la de Tolá, discreta, no con cuestiones muy espectaculares, pero sí con la bendición de Dios, que finalmente supo cuidar al pueblo de manera que no hubiera desvíos. Y entonces viene el tercer juez que vamos a estudiar hoy, que es Jefté, al cual le vamos a dedicar mayor amplitud en la explicación, porque la Biblia le dedica varios capítulos a su vida, y porque tiene muchas referencias que Dios nos quiso dejar, a pesar de que su judicatura durara menos años, pero Dios nos quiso dejar muchas enseñanzas a través de este juez, y vamos a irlo estudiando juntos. El verso 6 de Jueces 10 dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y aquí vemos la concupiscencia de Israel, de que siempre tendía a regresarse a lo malo, y se desviaron en el corazón de Dios, y empezaron a irse a una apostasía asquerosa, que ya no confiaban en Dios, y de una manera incrementada. Es interesante desglosar este versículo, porque dice, número 1, que sirvieron a los Baales, o sea, dioses cananeos. Baal significa Señor, y cuando dice los Baales se refiere que dejaron a Dios para someterse a muchos señores, a dioses cananeos paganos. 2, sirvieron a Astarot, o también Astarte, que es una diosa fenicia que era compañera de Baal y era adorada por aquellos pueblos. Y entonces ellos ya tenían dioses. Si te gusta Baal, pues vas con Baal. Si te gusta Astarte, puedes ir con ella. Y aquella diosa, en sus ritos se practicaban prostitución sagrada. Había muchos desvíos sexuales, y prácticamente se ligaba demasiado la prostitución con la búsqueda, entre comillas, de adoración a Dios en una forma desviada. En tercer lugar, dice, sirvieron a los dioses de Siria, que es un país que estaba más allá de la tierra prometida. Ya Israel era una nación que incorporaba a dioses de donde fuera, no solamente a los de la tierra de Canaán, sino ya también traía a los de Siria, de Fenicia, de donde fuera. Y número 4 dice a los dioses de Sidón, que todavía estaba lejos también al norte, y también fueron importados a la tierra prometida, y parecía una nación dedicada a estar buscando nuevas experiencias y dioses que estuvieran de acuerdo a su corazón. Número 5 dice los dioses de Moab, número 6 los dioses de Amón, y número 7 los dioses de los filisteos.
El 7 es un número en la Biblia que refleja algo completo, algo que está como terminado. Está explicando la Biblia que tenían una idolatría en el más alto grado, tenían una apostasía total de Dios y no le habían dejado ningún lugar a Dios. Adoraban a cuanto ídolo se les ocurría, pasaban por su mente y estaban buscando conforme a sus concupiscencias los dioses que más les satisfacían a ellos. Y entonces vino un corazón desviado y Dios los vendió, decía el pasaje que leímos juntos. De acuerdo a la ley de Dios, aquellos que lo habían dejado y se habían entregado a la idolatría debían de morir. Y bueno, pues finalmente, aunque no los mató, pues para Dios es como decir, no, yo no tengo nada que ver con ellos. Ellos me desecharon, ellos no me consideraron, ellos no estudiaron mi palabra, a ellos no les importé. Y finalmente Dios los vende, como diciendo, ya no son míos, no es mi nación. Y cuando dice que Dios los vende, se refiere a que Dios nulifica las promesas que eran de su pueblo. Ya no iba a haber protección, ya no iba a haber bendición, ya no iba a haber gracia, porque ya no son mi pueblo, porque ellos me negaron, porque yo ya no estoy ahí, porque no les importé, porque no soy algo relevante, no me adoran a mí, no me buscan a mí, no les importa mi ley, no les importa buscar mis preceptos, y entonces yo ya no estoy ahí, ya los vendí, como a la iglesia de la Odisea, que sacó a Cristo de la iglesia, y que ahora Cristo está afuera y llama. Ya no le importó Cristo, sino le importa sus vanidades y sus soberbias, y ahora Cristo está afuera. Así estaba Dios diciendo, bueno, ya se fueron con sus dioses paganos, yo los he vendido. Versos 7 al 9, seguimos leyendo la historia. Dice, y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo, que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer guerra también contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligida en gran manera. 18 años es un periodo muy largo, y Dios se apartó de ellos. Y entonces ellos fueron esclavizados por dos naciones. Primero por los filisteos, y no hubo ningún cambio. Llegaron los filisteos, los subyugaron, y estaban ahí en esclavitud. Y después por los amonitas, que eran mucho más abusivos, y los afligieron, y les hicieron la guerra, y estaban ya 18 años oprimidos, y aparte venía un momento de una guerra especial en contra de Judá, de Benjamín, de Efraín, y estaba Israel afligido en gran manera. Y ahí cuando estaban en gran aflicción, entonces, ¿qué crees que hicieron? Vamos a ver qué hicieron. Verso 10, dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Fueron y confesaron el pecado. Y entonces, algo interesante es que Dios no les perdona de manera inmediata. Y de hecho estaban diciendo lo correcto. Pecaron en contra de Dios, te dejamos como Dios, fuimos y adoramos a los Baales. Estaban confesando el pecado, estaban diciendo el pecado que habían hecho. Sin embargo, Dios no los perdona, no les dice nada. Y muchas personas creen que cuando vienes a Dios y confiesas el pecado, Dios está obligado a perdonar. Pero Dios, en vez de llegar y ser como un padre que, ay, sí, pobrecito, ven, te voy a abrazar, te voy a recibir, te voy a sanar, les apunta a la herida. Les apunta a la herida en vez de sanarla. Por eso muchas personas no vienen a la luz, porque es incómodo venir a la luz, porque es incómodo que Dios te haga sentir mal por tus pecados, porque todos los seres humanos hemos caído en desvíos en una y en otra cosa, y cuando vienes a la luz y te sientes traspasado y pones tu corazón abierto y sacas el cochinero que tienes dentro, dices, qué bárbaro, cuántas cosas tengo yo mal delante de Dios, y eso no es cómodo y no es agradable. Pero Dios, en vez de venir y abrazarlos paternalmente y consentirlos y ya como que ya te perdono, y una cuestión superficial como ahora hacen los grupos desviados que predican un evangelio barato, no, ya tú acepta a Cristo, una vez salvo, siempre salvo, y todo lo empiezan ahí a hacer como la gracia barata. Dios no fue así. Dios les dijo la verdad y los confrontó con lo que ellos habían hecho. Y vamos a ver la manera en la que Dios les habló. Versos 13 al 14. Dice, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, ya no los libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción.
O sea, tú vienes conmigo nada más por convenenciero. Tú vienes conmigo porque te fuiste a los Baales, te fuiste a tus 7 diferentes tipos de dioses, según te dio la gana en todas las naciones que había alrededor, y fuiste a todo tipo de desvíos y practicabas prostituciones y maldad y media como esos dioses tenían en sus prácticas paganas, y ahora yo estoy ofendido. Tú vienes nada más por interés, ahora que viene la guerra y vienen los hijos de Amón y ya tenías a los filisteos oprimiéndote y vienen muchos problemas, ahora sí vienes para que yo te libre y confiesas el pecado. Y Dios no es así. Dios no es una persona que se deja manipular por un corazón convenenciero. Dios sabe precisamente que la gente lo busca por interés. Y entonces Él no dijo, no, sí, pobrecito, ven, te voy a perdonar, sino les apuntó la herida y supo oprimir los botones de su alma correctos, diciendo, tú estás mal, tú crees que sabes el camino de la gracia. Y sabían las palabras correctas ellos y iban y las decían, hemos ido a los Baales, hemos pecado en contra de ti. Y así muchas personas vienen y conocen el camino de la gracia y dicen las palabras correctas a Dios. Pero Dios sabe que su corazón es convenenciero, pero Dios sabe que su corazón está desviado y entonces no viene la gracia y no viene el favor. Y por eso no hay una verdadera paz, sino un engaño y pura hipocresía y formas religiosas. Para que exista un verdadero arrepentimiento, la persona necesita no tener un interés egoísta en conseguir el favor de Dios, sino debe de dejar de pensar en sí mismo y pensar en lo que él ha ofendido a Dios. Porque el arrepentido debe de ir y debe de restituir al agraviado. Y el agraviado en este caso es Dios. Entonces el ofendido es Dios. Y tienes que entender cómo está Dios ofendido para que tú puedas pedirle perdón de una manera adecuada. Hacerlo egoístamente para que no me vaya mal en la guerra, para que yo esté bien, para que tenga paz. Es ir de una manera ególatra a buscar a Dios, donde tú eres lo primero y lo más importante y no Dios es lo más importante. Y Dios conoce el corazón y nuestro corazón es transparente delante de Él. Si nosotros no vamos y descubrimos el agravio que le hemos hecho a Dios, que ve todas las cosas, nunca podremos tener un verdadero arrepentimiento porque no hemos profundizado en nuestra culpa y en nuestros corazones. Versos 15 al 17, seguimos leyendo el diálogo y la búsqueda de ellos con Dios. Dice, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galad, y se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. O sea, Dios estaba angustiado porque Dios es amoroso. Porque Dios decía, pobres, tenía compasión de ellos, mas no les dijo nada. Rogaron, quitaron el pecado, dejaron los dioses ajenos y se pusieron a servir a Dios. ¿Y qué dijo Dios? Nada. Por dentro estaba angustiado, por dentro tenía aflicción, empezó a entender cómo estaban ellos de desviados y empezó a sentir angustia por ellos, pero no les dijo nada. ¿Por qué no les dijo nada? Porque muchas veces Dios, cuando está muy indignado por el pecado de una persona, lo que contesta es el silencio. Y ese silencio que el pecador debe de entender como la indignación de Dios por su vida pasada. Y es sabio que Dios actúe así porque cuando Dios tarda en contestar, los carnales, los que nada más buscan calambres, los que nada más buscan experiencias espirituales y no les importa a Dios realmente, son exhibidos en su falsa búsqueda porque bien pronto dejan de adorar a Dios o de buscar a Dios y se van tras sus carnalidades. Pero Dios quería ver hasta dónde ellos iban a estar dispuestos y ellos hicieron lo correcto, dejaron el pecado. No tenían paz, no tenían perdón, pero dijeron, vamos a dejar todos estos ídolos, vamos a buscar a Dios, vamos a hacer lo adecuado. No había ningún perdón, no había ningún plan, no había ningún líder, no había ningún salvador, simplemente había un Dios que estaba angustiado por el desvío del corazón de ellos y no les había dicho que eran perdonados ni les había extendido su gracia aún. Verso 18 de Jueces 10 dice, y los príncipes y el pueblo de Galad dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en la ciudad.
O sea, Dios no dijo, vamos a levantar a Débora o a Barak, o vamos a levantar a alguien. No, Dios no dijo nada. Todo era silencio. Y ellos empezaron a poner como de acuerdo, ¿quién va a ser el primero? ¿Y quién podrá ser el aguerrido que vaya y pelee la batalla contra los amonitas? ¿Quién va a iniciar? ¿Y sabes lo que hubo? Silencio. Nadie decía yo quiero ir, porque todos tenían miedo y no querían ser arrojados. Y entonces vino una oferta por parte de los príncipes. Y la oferta por esos príncipes desviados que habían dejado que el país se fuera tras la idolatría, que fueran de una manera perfecta hacia el paganismo, fue: al que venga y se haga a cargo de la batalla, lo vamos a hacer caudillo en Galaad. Le vamos a dar un hueso político, lo vamos a hacer jefe de los demás. Pero sobre ninguno de ellos venía el Espíritu Santo, como vino sobre Gedeón y como vino sobre otras personas en ciertos momentos importantes, y les daba guianza y les decía por dónde pelear la guerra. Dios estaba callado y estaba simplemente observando cómo ellos reaccionaban. Y aquí aparece el personaje del cual vamos a explicar, que fue Jefté. Jefté viene descrito en Jueces 11, versos 1 al 2, lo vamos a ir leyendo. Dice: Jefté galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era de Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque tú eres el hijo de otra mujer. Y aquí vemos a Jefté, un personaje muy interesante. Un líder, dice que era esforzado y que era valeroso, que esas son las cualidades dignas de un líder. Una persona que se va a esforzar y que es valiente, que no se va a acobardar y que va a buscar lo que es mejor. Su padre era de Galad y se llamaba además Galad. Tenía el mismo nombre del lugar donde él habitaba. Y era hijo de una mujer ramera, o sea, una mujer que tenía un doble pecado. Era prostituta, que era un pecado condenado por la ley, y también había sido adúltera con un hombre casado y pecó contra ese hombre, pecó contra su familia y el hombre también, evidentemente, y pecó contra la madre. Y de ese personaje, Dios empezó a levantar a un líder y nos lo va a ir explicando más adelante el pasaje. Y los líderes de hoy normalmente los preparan las grandes universidades, salen de Harvard, salen de Oxford, salen de Cambridge, salen de lugares donde les dan las técnicas humanas más desarrolladas para poder ejercer el liderazgo y para poder llevar a los otros hacia el éxito. Parecía el hijo de una prostituta, un hombre desechado, un hombre que sus hermanos, ya que crecieron, dijeron: no, tú te vas de esta casa y no vas a compartir con nosotros, que era como una persona que venía de una familia disfuncional, donde sus mismos hermanos lo corren, no querían que heredara con ellos y no se levantan por él, no lo protegen, probablemente su padre, que durante un tiempo se lo quitó a la madre y se lo llevó a su casa y lo creció. A lo mejor su padre ya murió y entonces los hermanos que ya habían crecido dijeron: no, este no es de esta casa, tú te vas de aquí, y lo terminan corriendo. Y a ese desechado por todos, Dios le empezó a poner el ojo encima, y también ellos, para que pudiera dirigir a Israel a la batalla. Verso 3 de Jueces 11 dice: huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Y aquí se ve el liderazgo de Jefté. Era esforzado y quizás se dedicó al saqueo, quizás ahí con su banda, con hombres ociosos, y fue a la tierra de Tob. Fue el desechado, el que nadie quería, el que estaba despreciado, y los que no tenían esperanza, los que también en sus familias no los habían apoyado, fueron juntándose con Jefté, que logró ser un líder y un jefe, que era un líder forajido, que a lo mejor era la persona menos que hubiera pensado cualquiera que pudiera levantarse como un juez y menos como un salvador de todo Israel. Mas Dios viene y llama al que los hombres menos piensan, para que Él sea el que fuera utilizado para glorificar su nombre. Versos 4 al 6, seguimos leyendo la historia. Dice:
Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté a la tierra de Tob y le dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos con los hijos de Amón. Querían un verdadero líder, querían un líder fuerte, querían una persona que no fuera cobarde. Y entonces dijeron, pues vamos a traer a aquel, al que es forajido, al que tenemos miedo cuando vamos por ahí, al que a lo mejor nos puede venir, nos puede asaltar, al que ha logrado ser jefe de esos bandaleros, pero la verdad es que es valiente y la verdad es que es fuerte y ha logrado coordinar a esas personas y a lo mejor puede venir y de esta nación, que no hay muchos valientes, que no hay muchas personas que puedan dirigir, Él nos puede llevar al triunfo. Y entonces van y le piden los ancianos de Galaad. Ahora sí, los ancianos de Galaad se preocupan por Jefté. Cuando sus hermanos injustamente lo corrieron, le quitaron el derecho de su familia, no lo amaron, no lo cuidaron, que se querían quedar con su parte de la herencia, no les importó. No dijeron, a ver, están haciendo una injusticia con Jefté, a ver, Jefté es un ciudadano aquí de Galaad, a ver, ¿por qué lo van a correr? ¿Por qué quieren quitarle su herencia? ¿Por qué son tan rigurosos en andar aplicando la ley de esa manera, sin amor, y no quieren cuidar a su hermano? ¿Y por qué, si el hijo no va a ser culpable de lo que hicieron sus padres, por qué vas a cargar en él lo que hizo su madre o lo que hizo su padre? No le puedes cargar a él el pecado de sus padres, y él es una cosa y sus padres otra, y tú no puedes venir y culparlo y desecharlo y correrlo porque eres tan duro de corazón. No les importó nada. Jefté se fue, los ancianos no les importó, no querían hacer justicia, no importaba para nada. No eran líderes que vieran por las ovejas, no eran líderes que vieran lo mejor para aquel que estaba afligido, como muchos pseudolíderes que solamente quieren usar a las ovejas, quieren obtener los beneficios, quieren seguridad, quieren dinero, mas no quieren servir y amar, sino nada más buscan las cosas que sean a su favor y para su propio beneficio. Y entonces ahora, como era para su propio beneficio y le podían sacar algo a Jefté porque era extraordinariamente valeroso y porque era un buen líder y era fuerte y era organizado y podía dirigir a los peores y a los bandoleros, pues nos puede sacar adelante de aquella guerra. Y entonces ahora que podían sacar algo de él, van y se interesan. Hola Jefté, ¿cómo estás? Queremos que tú seas el que vengas y nos guíes a la batalla. Ahora sí tienen interés. ¿Y qué ves aquí? Personas que realmente no aman a su pueblo, que no tienen sensibilidad, sino que nada más están viendo de qué manera sacarle jugo a los demás y no están viendo cómo servirlos. Versos 7 al 9 dice: Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré vuestro caudillo? Aquí estaba Jefté recriminándoles a ellos, y algo que era totalmente justo. ¿Por qué no saliste? ¿Y por qué me aborrecieron? ¿Por qué no me amaron? ¿Por qué no hicieron justicia cuando aquellos mis hermanos estaban tratándome de esa manera? ¿Por qué ahora tienes interés en mí? No, es que necesitamos que nos salves. Y le ponen el hueso delante. Y vas a ser nuestro caudillo. Vas a ser nuestro líder. Entonces, ¿cómo era Jefté? Jefté era una persona no reconocida. Jefté era una persona muy valerosa, muy valiente, un buen líder, una persona esforzada, capaz, pero despreciada, no valorada. Valoramos más el dinero que a nuestro hermano y te vamos a correr y no queremos compartir el dinero contigo. Se llevaron a Jefté, los líderes lo dejaron que se fuera. No fue valorado. Y él sabía que era capaz. Y al final de cuentas, si venía la guerra o algo, pues se sabía esconder, sabía de qué manera liberar su vida. Y él lo que quería en el fondo de su alma era un reconocimiento. Y cuando ellos entendían cómo era él y le empiezan a decir: no, es que tú vas a ser nuestro jefe, tú vas a ser reconocido, tú vas a ser el que coordines todo esto, empieza a poner atención sobre la posibilidad y dice: pues solamente que Dios me dé la victoria, solo que Jehová me entregue la victoria. Y aquí vemos por qué Dios puso los ojos en ese que todo el mundo despreciaba, y es que él reconocía que el único que le podía dar la victoria era Dios,
No tenía su corazón detrás de los hijos, de los dioses de Siria, o de Astarte, o de los Baales, o de los dioses de los filisteos, o de los de Amón, o de todo el desviadero que habían tenido los israelitas. Él, a pesar de ser pagano, bandolero, pandillero, lo que fuera, todavía en su corazón tenía una búsqueda de Dios. Seguimos leyendo el diálogo con los ancianos. Dice, y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe, y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. O sea, él consideraba a Dios, y él decía sus palabras, y decía: Dios, considera mis palabras, y las hablaba delante de Dios. Era una persona que respetaba a Dios. Y el pueblo lo ratifica. Van los ancianos, lo traen, lo ponen en el pueblo lo ratifica y se oficializa el liderazgo. Y aquí vemos la fuerza que tiene el pueblo para ratificar a su líder, y no solamente los ancianos, sino el pueblo mismo, que fue el que ratificó el liderazgo de Jefté. Jueces 11, verso 12 y versos 27 al 28, seguimos leyendo, dice: Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo: ¿Qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer la guerra contra mi tierra? Más adelante: Así que yo en nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. O sea, Jefté tomó el liderazgo e inmediatamente mandó un mensaje al rey de los amonitas. No es esos líderes que no dan la cara, que se acobardan, que mandan a otros por delante y que siempre están detrás. No, el líder va y da la cara por su pueblo, manda la carta, la firma, y él mismo le dice: a ver, soy Jefté y te mando decir esto, y le da una argumentación de la cual solamente leí una parte, pero le dio 3 argumentos cuando tú lees el contexto en la Biblia: un argumento histórico, un argumento teológico y un argumento legal, para decir: no tienes por qué venir y hacer la guerra en contra de nosotros. Él lo primero que trató de hacer es evitar la guerra. Y un buen líder no anda confrontándose para ser el protagónico con cualquiera. Un buen líder trata de evitar el conflicto, y cuando ya no hay de otra, entonces enfrenta el conflicto. No manda a otros para que lo enfrenten por él y él se queda atrás escondido, sino él va y enfrenta el conflicto en primera línea. Y entonces, cuando hizo eso por el pueblo de Israel, Dios viene y lo toma. Y aquí viene la primera vez en la que Dios ratifica el liderazgo. Jueces 11:29 dice: Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. O sea, Dios vio que él estaba dispuesto a pelear por Israel. Dios vio que él estaba dispuesto a dar la cara por el pueblo. Dios vio que trató prudentemente de evitar la guerra y estaba haciendo las cosas de forma adecuada. Y el pueblo había validado, y Dios estaba angustiado por la apostasía de Israel. Y entonces Dios envió su espíritu, después de todo eso, sobre Jefté. Dios capacitó a ese hombre para ganar la guerra. El espíritu vino ¿sobre quién? Sobre el peor, sobre el desechado, sobre el no querido. Y Dios vino y maximizó sus capacidades y le dio su bendición, porque lo más importante de un líder humano es que Dios esté con él. Y si Dios no está con él, no vale la pena seguirlo en un sentido espiritual. Y entonces Dios vino y envió su espíritu sobre Jefté, y lo importante no es que los hombres te pongan, lo importante es que Dios te confirme. Y Dios mismo confirmó a Jefté y envió su presencia y su liderazgo sobre él. Y una vez confirmado, Jefté se dedicó a buscar hombres para la batalla, y evidentemente vale la pena seguir a un hombre que Dios confirmó y que sientes en el espíritu que Dios va con él, y si Dios no va con él, no vale la pena seguir a una persona que en la carne se levantó. Dios entonces escoge a los desechados de este mundo para humillar a los soberbios. 1 Corintios 1, versos 27 al 29 dice: sino que de lo necio del mundo escogió Dios,
para avergonzar a los sabios. Y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a la fuerte. Y de lo vil del mundo y de lo menospreciado escogió Dios. Y de lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Porque no es porque tú seas muy capaz, o seas muy salsita, o seas no sé, cualquier cosa, sino porque Dios venga y te use. Y si tú eres humilde, aunque los demás te desprecian, Dios viene y te levanta y te usa. Versos 30 al 31 de Jueces 11 dice: y Jefté hizo voto a Jehová: si entregares a los amorreos en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y aquí hay toda una controversia teológica sobre qué voto hizo Jefté. La palabra holocausto en hebreo quiere decir que lo iba a ofrecer quemado en un sacrificio que asciende. Y esa palabra se utiliza en los sacrificios que hizo Salomón en el templo y se utiliza en las ofrendas quemadas que se mencionan en el libro de Números, que muchas veces las leímos cuando estuvimos estudiando el Pentateuco juntos. Y entonces él dijo que si Dios le daba la victoria en la guerra, él iba a sacrificar a cualquiera que saliera de su casa. Lo cual es un voto imprudente, un voto pecaminoso, un voto que sale de un corazón que deseaba agradar a Dios y que sentía que necesitaba darle algo a Dios para que Dios lo bendijera. Porque toda la vida había sido despreciado. Porque toda la vida siempre era el peor, el que no sirve, el que no te queremos. ¿Por qué Dios me va a querer? ¿Por qué Dios me va a usar? Sin embargo, Dios no viene y te extiende la mano porque tú le des algo. Porque antes, lejos de que nosotros ofrezcamos a alguien en holocausto a Dios, Dios mismo nos amó tanto que Él dio a su Hijo en holocausto, siendo crucificado, para salvarnos de nuestros pecados, tomando el lugar del pecador en la cruz y dando una esperanza para que todo aquel que se quiera arrepentir pueda ser perdonado. Dios dio a su Hijo. Dios no te pide a tu Hijo. Dios te pide que tú simplemente le ames. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mas Jefté no entendía bien la gracia de Dios. ¿Y cómo la iba a entender si no se predicaba? ¿Y cómo la iba a entender si todos estaban desviados? Si todo lo que se hablaba era de puros ídolos, de pura maldad, de puros dioses paganos, de puro desvío. Si los sacerdotes no hablaban la verdad, si los levitas ya eran un adorno, si todo en Israel estaba desviado, ¿cómo la iba a entender? Y entonces a su manera de medio entender y decir necesito el favor de Dios, hace un voto ligero. El primero que salga de mi casa lo voy a ofrecer en el holocausto. Quizás pensó, mis hermanos que me despreciaron, mis hermanos que no me quieren, o a ver quién que venga y de repente me quiera de regreso, yo le voy a decir, lo voy a dar a Dios, porque a lo mejor ellos van a querer quedar bien conmigo y entonces yo soy capaz de decirle, Dios, te entrego al primero que me quiera reconocer que sea para ti. Mas es preciso reflexionar antes de hacer un voto ante Dios. Proverbios 20:25 dice, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. O sea, tienes que tener cuidado. Antes de tú ir y hacer un voto y decir, te voy a consagrar, etcétera, primero reflexiona y estate seguro de lo que vas a hacer. Y no vaya a ser que seas imprudente, seas impulsivo, vayas y peques, ofrezcas algo absurdo. Además, ¿por qué Jefté iba a ofrecer en sacrificio o en holocausto a otra persona? Eso es poner la vida de otra persona. Y eso no está permitido en la Biblia. Dios te pide que tú le entregues tu vida y tu corazón, y no en holocausto, sino en obediencia y en amor. ¿Por qué tú ofrendar la vida de otro? ¿Puedo yo tener derecho de ofrendar la vida de otro? El otro podrá hacer lo que quiera. Él tiene su libertad, yo tengo la mía. Lo único que yo puedo hacer es poner mi vida en servicio a Dios. Pero yo no puedo hacer nada para que otro ponga su vida en servicio a Dios. Lo puedo invitar, le puedo hablar, mas él tiene que decidir. Yo no puedo decidir por él. Entonces también era absurdo desde el punto de vista de la libertad. Pero dentro de todo ese paganismo y esa confusión y ese salto al pasado que estamos tratando de hacer en esta explicación de la cultura antigua, vemos un Jefté desorientado en un país lleno de confusión, de ceguera espiritual,
donde habían dejado a Dios por completo y donde medio entendía que necesitaba el favor de Dios, y en su pobre entendimiento de la gracia dice, pues yo lo que necesito es ofrecerle algo muy grande a Dios, porque ir a pelear contra los amonitas, que son muchísimos, y luego con estos que son tan duros que hasta a mí me corrieron y no me amaron, pues necesito muchísimo a Dios. Y entonces él, que estaba acostumbrado a no ser valorado, le dice, Dios, yo te doy al primero que me reconozca, que fue precisamente lo que él anhelaba, el ser reconocido. A ese te lo ofrezco, porque nadie nunca me ha querido ni me ha reconocido. Seguimos leyendo la historia. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entró Dios en combate. Dios escuchó la oración del desechado. Y Dios vino, lo hizo un verdadero líder y le trajo la victoria y derrotó por todos lados y tomó sus ciudades y los sometió y venció a los hijos de Amón. Y entonces ya no regresaba un desechado, ahora regresaba un héroe y alguien que había librado a Israel de su más grande aflicción. Verso 34, vemos lo que pasó. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Nunca se menciona a su esposa, solo se menciona a su hija. Una persona que supo jalar a su hija, cuidarla, quizás como su padre alguna vez estuvo cuidándolo a él y se lo llevó. Y entonces amaba a su hija, solamente tenía una, no tenía un hijo, no tenía más que una hija. Y aquí vemos la tragedia de Jefté. La que lo amó con panderos, la que le salió a recibirlo, fue precisamente su hija. Y vemos más adelante en la historia, versos 35 al 36, cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y aquí vemos el lamento que él tuvo por su hija. Porque muchos, cuando analizan el pasaje, dicen cosas como que no, lo que hizo Jefté fue sacrificar a un animal y lo primero que saliera de su casa era un animal, y entonces fue y sacrificó un animal. Pero si era un animal, ¿por qué entonces se lamentó por su hija? No, y entonces otros dicen, no, es que lo que hizo Jefté fue evitar que su hija se casara y la dejó virgen por siempre, porque más adelante se dice que las jóvenes lloraban su virginidad. Pero entonces, ¿por qué? Vamos a leer más adelante, le dieron 2 meses como de extensión de la vida. ¿Y por qué un duelo de 2 meses? Que no sería lógico hacerlo para una persona que la fueras a dejar virgen. Y además, si fuera el voto de dejar a alguien virgen, ¿por qué decir cualquiera que saliera de mi casa? Porque pudo haber salido alguien mayor, pudo haber salido alguien que ya tuviera hijos, que no fuera virgen. No tiene consistencia un voto así. Y él decía, no podré retractarme. Y sorprendentemente su hija le dice, no te retractes. Lo importante es que Dios trajo una victoria sobre los hijos de Amón. Y haz de mí como tú se lo ofreciste a Dios. O sea, la hija estuvo dispuesta a decir, Padre, lo que tú quieras de mí, si es para Dios, yo aún entrego mi vida a Dios. Pero te pregunto yo, ¿permite Dios un sacrificio humano? ¿Permite Dios un acto así? Deuteronomio 12, versos 31 al 32. Vamos a leer lo que dice la Biblia. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, y no añadirás a ello, ni le quitarás. O sea, tú no vas a venir y hacer como aquellos que hacían sus dioses paganos, y vas a poner a tus hijos y a tus hijas quemados
Eso es una aberración y estaba prohibido por la Biblia. Dios prohibía ese acto. Entonces, ¿Jefté pecó al prometer algo así? Claro que pecó. Y si ya pecaste en prometer algo así, para arreglar un pecado, ¿vas a cometer otro pecado? Pues obviamente no. Lo que tienes que hacer es decir, Dios, perdóname, fue una palabra ligera, ir y pedir perdón por tu pecado y decir, Dios, no lo debí de haber hecho, etcétera. Yo no tengo esa autoridad o ese derecho de ir a sacrificar a mi hija, no está correcto, y humillarse y pedir perdón y lo que Dios le mostrara. Pero no entendía. ¿Y por qué no entendía? Pues porque no se puso a leer la Biblia, como lo estamos leyendo ahorita, en un pasaje que lo prohibía, sino tenía una justicia en la mente, que es una justicia por obras. Tengo que impresionar a Dios. Soy una persona que para tener el favor de Dios necesito darle algo a Dios para que Él me dé. No entendía bien la gracia y no tenía un concepto claro de Dios. Y Dios es galardonador de los que le buscan. Y Dios extiende su favor al que viene con humildad. Y no es porque tú vengas a darle algo a cambio, porque ninguna cosa que podamos los seres humanos darle a Dios va a pagar por nuestros pecados. Y porque es tan alta la deuda que solo el Creador del universo, muriendo por nosotros en la cruz, la pudo pagar. Y nadie más la va a pagar. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Seguimos leyendo la historia, dice, versos 37 al 40 de Jueces 11, y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad yo y mis compañeras. Y él entonces dijo, ve, y la dejó ir por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. No dice que cambió el voto, dice que hizo conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón, y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. O sea, no salió nada bueno de esto, porque lo que empezó mal, acabó mal. La hija estuvo dispuesta a ser sacrificada, dice el pasaje, que él hizo conforme al voto que había hecho, y después empezó una costumbre rara en donde ellas iban a endechar, ay, aquella joven, aquella murió y sin hijos, y fue virgen y no conoció varón, y no hay descendientes de ella, y ella estuvo dispuesta a dar su vida en sacrificio a Dios, y estaban ellas como endechando y llorando a una mujer que ya no estaba, que es una práctica rara, que no es adecuada. Pero bueno, Jefté le concede a su hija lo que ella le pidió, que fueron 2 meses como de un periodo para que ella pudiera despedirse del mundo y le da ese periodo, lo cual también te deja ver que era un acto duro el que iba a cometer. Y aquí hay algo que debemos de reflexionar. 2 meses y nadie le dijo nada a Jefté. ¿Por qué eran tan duros en Israel que solo cuando le podían sacar algo a Jefté se interesaban en él? Si le pueden sacar el liderazgo y la capacidad de ir y llevarnos al triunfo en contra de los amonitas, sí me intereso en él. Si él tiene un problema porque lo corren en su casa, no me intereso en él, no me importa. Si él tiene un problema porque no ha leído la Biblia, porque no ha estudiado Deuteronomio, porque no me intereso en él, pues ya él hizo el voto, él que le pague a Dios, ¿no? Entonces, ¿para qué quieres los levitas? ¿Para qué quieres los sacerdotes? ¿Para qué quieres tanta estructura religiosa si nadie se interesa por él, si nadie le ama, si nadie que esté leyendo la Biblia abundantemente no se pueden... Oye, Jefté, ¿me permites una cita? Yo sé que en 2 meses tú vas a hacer este acto, pero ya leíste la Biblia que no es correcto lo que tú vas a hacer. Pero nadie se interesaba porque no había padres en Israel, porque no había personas que estudiaran la Biblia, porque estaban todos desviados, porque el liderazgo espiritual estaba caído. No les había importado Dios para nada y lo único que había era un bandolero que supo buscar a Dios y que dentro de su ignorancia le quiso dar lo que más amaba a Dios, que era su hijo, aunque era un acto evidentemente aberrante. Jueces 12, versos 1 al 3. Vemos otra parte que Dios nos enseña de la historia de Jefté. Ya no con su hija, sino con Efraín. Y esto nos muestra el corazón de Efraín, que era una de las 12 tribus de Israel,
y también lo que juzgó Jefté en relación a ellos. Dice, entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté les respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón y os llamé y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Fíjate cómo era soberbio Efraín. Esa tribu a la que alguna vez perteneció Josué y que sentía que era como la heredera y demás, estaba bien envanecida. Y como que querían la gloria. Yo quiero ser parte de esa gloria que tú ganaste contra los hijos de Amón. Y estoy enojado contigo porque tú no me invitaste a la guerra. Ay, no te hagas, le dijo Jefté. Si yo tenía una gran contienda y tú te quedaste allá guardadito, no quisiste salir a la batalla, sabías que había que ir a pelear y te quedaste ahí y ahora vienes así como muy digno, como diciendo, ¿y por qué no me llamaste a la guerra? Pues si tú sabías, no te hagas. Pero los de Efraín en la época de Gedeón estaban enojados porque no llevaron la gloria de la victoria. Pero ahora en su soberbia, que ya había crecido más que en la época de Gedeón y estaban más desviados, ahora amenazan al juez. Y el soberbio siempre quiere el reconocimiento, siempre quiere que todo el mundo le esté dando pleitesía. No, sí, tú eres lo máximo. Gracias Efraín ganamos la guerra. Gracias Efraín que se levantaron sus valientes. No, es que Efraín, no sé, siempre quiere que le anden aplaudiendo y que anden reconociendo sus cosas porque está soberbio. Pero Jefté les respondió bien, dijo, ¿por qué vienen y contienden conmigo? Si ustedes sabían, y no es que yo hubiera hecho algo que tú no hubieras estado enterado. Versos 4 y 6b de Jueces 12, seguimos leyendo la historia, dice, entonces reunió Jefté a todos los varones de Galad y peleó contra Efraín. Y los de Galad derrotaron a Efraín porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín y vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Entonces les echaban mano y degollaban junto a los vados del Jordán y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Y aquí vemos una revolución en Israel. Una revolución donde estaban los de Galad contra los de Efraín. ¿Y por qué pasó ese acto de estar los de Galad contra los de Efraín? Por la soberbia de Efraín. Porque estaban envanecidos, porque estaban deseando ser reconocidos y vinieron y se pusieron en contra del juez. Y si aquel tuvo el valor de ir contra los amonitas y tuvo el carácter para decir aún hasta mi hija se lo ofrezco a Dios, pues qué grandísima imprudencia de una tribu soberbia ir y ponerte en contra de Jefté. Y entonces él va, arremete contra ellos, pierden la guerra y mata 42,000 de los de Efraín. Y aquí viene el fin de Jefté, versos 7 de Jueces 12. Dice la Biblia, y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté galadita y fue sepultado en las ciudades de Galad. Fue con poco tiempo. Los jueces anteriores vimos que uno, su judicatura duró 22 años y el otro 23 años, pero en el caso de Jefté solamente 6 años. Como que Dios se lo quiso llevar antes, porque su misma forma de actuar estaba manchada de sangre por la imprudencia, por no estudiar la Biblia, por no renovar su mente. Y vamos a hacer algunas observaciones importantes de la historia de Jefté. Jefté fue escogido y dejó de ser bandolero para ser un líder que Dios empezó a levantar. Por lo tanto, aprendamos que Dios puede usar a cualquier persona. No importa qué pecado tengas, no importa qué te valoren o qué no te valoren los otros. Dios puede usar a cualquier persona. Jefté también tuvo ciertos luces o reflejos de Cristo. Por ejemplo, Jefté fue buscado solo por los beneficios que traería. Y Cristo también fue buscado solamente por los beneficios que traería, porque les daba milagros, porque les daba alimento, pero no querían a Jesús amarlo en la mayoría de los casos, sino nada más querían tomar ventaja de él, como pasó con Jefté.
Jefté peleó una guerra ilógica contra los amonitas, que no tenía razón de ser y que era simplemente porque era necio el rey amonita y quería dinero y no tenía justificación ni legal, ni teológica, ni nada para hacer la guerra. Peleó una guerra ilógica. Cristo también peleó una guerra ilógica. Él no tenía por qué venir y morir por nuestros pecados y no tenía razón de ser, pero decidió hacerse uno con nosotros y tomar el lugar que nosotros merecíamos en aquella cruz. Jefté no fue reconocido ni aceptado por los más cercanos y Cristo desde su nacimiento no fue reconocido, no fue alabado. Los que lo reconocieron no fueron ni siquiera israelitas. Como dice la Biblia, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Fueron personas que venían de Oriente, de otra nación. Y viajaron muchas millas en camellos, con ofrendas, con regalos para el Rey de Reyes que venía a Israel. Y cuando llegaron a Belén, no sabían ni siquiera que había nacido. Y había un evento tan impresionante que estaba una estrella y los pastores adorando, pero el rey no estaba, los religiosos no estaban, no habían leído en la Biblia lo que decía de que iban a hacer precisamente en Belén el Salvador del mundo. Estaban totalmente ciegos y no reconocieron a Cristo, ni en su nacimiento, ni en su muerte, ni en su trayectoria, como también Jefté no tuvo el reconocimiento del pueblo. El problema de Jefté fue que se dejó influenciar por las prácticas culturales que había en su época, por un paganismo y por una ceguera enorme, por una ignorancia de la Biblia, por un Israel desviado que ya no estudiaban para nada lo que Dios decía en su palabra, y no buscó a Dios para renovar su entendimiento. Y debió de haber buscado cómo quiere Dios que yo dirija mi vida, y entonces decidir, no ser impulsivo, sino decidir en base a lo que Dios quisiera. Y querido amigo, debemos aprender de esta historia para que a nosotros no nos pase así, para que nosotros nos guardemos también de las cuestiones que están en el tiempo final y no caigamos en las prácticas culturales del tiempo final. ¿Cómo qué prácticas? Como la tibieza, por ejemplo, que dice la Biblia que va a caracterizar a la iglesia del tiempo final. La iglesia ciega, la iglesia soberbia, la iglesia que se cree rica y se ha enriquecido y de ninguna cosa tiene necesidad. Y así como Jefté batalló con todas esas percepciones culturales que tenían que eran inadecuadas, nosotros debemos de batallar con todas estas percepciones de tibieza que hay en el tiempo final. ¿Qué debemos hacer para que no nos pase un desvío tan grande? Efesios 4, 22 al 24, dice la Biblia, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. O sea, Dios dice que renueves el espíritu de tu mente. El amar a Dios con toda la mente es algo importante. No solamente Dios pide que lo ames con todas tus fuerzas, también dice que lo ames con toda tu mente. Y someter tu mente a Dios quiere decir entender su palabra, saber que aplica su palabra a tu vida y vivir no conforme a tus conceptos, sino conforme a sus conceptos. Que eso es lo que erró Jefté. Metió la cultura a un deseo de dar todo por Dios y dio algo muy doloroso que no era necesario dar. Y este asunto de renovar tu mente viene varias veces en la Biblia. Y te quiero decir otro versículo y con esto terminamos. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De nuevo la Biblia te exhorta a tú renovar tu entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En un pasaje te dice que renueves el espíritu de tu mente. En otro pasaje te dice que renueves tu entendimiento. Querido amigo, nosotros quizás estamos cometiendo aberraciones como las de Jefté. Cosas absurdas, cosas ciegas, falsos celos, cosas que Dios quiere que dejemos, que cambiemos, que no estemos desviados o perseverando en algo que Dios no nos pide, en moldes que nos hemos inventado nosotros mismos y que ya es tiempo de que nos renovemos, que cambiemos, que seamos no en base a lo que nosotros creamos, sino en base a lo que Dios dice. Renovemos nuestro entendimiento, humillémonos con Dios para cambiar, para buscar su gracia, para ser nuevos,
no conforme a nuestros propios principios o los que ningún hombre nos hubiera enseñado, sino lo que Dios estableció en su palabra. Y entonces nos va a venir y a levantar con poder y va a ser una nueva iglesia de nosotros. Pero necesitamos amar a Dios con toda la mente y renovar la mente de ideas absurdas que podamos tener entre nosotros. Con esto me despido. Vayamos a poner en práctica la palabra. Dios puede hacer contigo grandes cosas. No importa que los demás te desechen o te digan que eres el peor, como Jefté. Dios te puede levantar y te puede cambiar. Y Él trajo gran libertad a Israel, pero falló en que no se renovó. Y si Dios te está usando, es tiempo de que Dios te use más. Pero si no te renuevas, te oxidas. Y a lo mejor ya estás como Jefté después de la batalla, debió de renovarse. Quizás tuviste alguna batalla, quizás tuviste algún buen éxito, pero si no te renuevas, te oxidas, te quedas con la cultura malentendida, con las ideas religiosas preconcebidas y empiezas a fallar grandemente como él falló atacando innecesariamente a Efraín. Ya 42,000 personas es demasiado. O también dando algo tan valioso como su hija. Dios no te pide cosas, pero la gente cuando se menosprecia anda tratándole de dar regalos a Dios que Dios no pide. Dios viene a amarnos. Dios se dio por nosotros. Y tengamos cuidado de no andar inventando mandamientos o cosas que no vienen en la Biblia y tratando de ayudar u obtener favores por cosas que Dios nos pide. Renovemos nuestro entendimiento y Dios nos va a usar con poder. Dios les bendiga, estamos despedidos. Que tengan buena tarde.